Qué lamentable cómo está el país, ¿no? Pero sin embargo nos siguen hablando que el país está bien y que no hay que arriesgar lo que se ha ganado, más inseguridad. Bien, dejamos esos temas allí porque ya estamos con el primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato. Hoy vamos a hablar de los 20 años de fundación de Ecuador Inmediato. 20 años que no es cualquier cosa, ¿no? Yo creo que Ecuador Inmediato es uno de los primeros medios digitales de este país. Después salieron otros. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. ¿Me avisa si lo tenemos? Bueno, hasta eso les voy a pedir a todos los que están conectados que pongan los likes. Es importante que den like para que este contenido llegue a más personas. Ponga los likes, comparta el link de esta transmisión y el que pueda hacer su aporte, si no es por esa vía a través de los superchats, pues puede hacerlo también a través de la cuenta de ahorros del Banco Internacional, que ya va a salir en pantalla, y está en pantalla, 8043-801. Haga su aporte por esa vía transferencia o un depósito en ventanilla del Banco Internacional. ¿Me confirma? Tenemos al doctor Francisco Herrera Arauz. Póngalo en pantalla. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Ecuador en directo. A veces me dicen Ecuador Inmediato. No importa, le digo a la gente que me dice Ecuador Inmediato. Es de mi buen amigo Francisco Herrera Arauz. Hola, Jaime. ¿Cómo le va? ¿Me escucha bien? Excelente. Empecemos por ahí. Excelente. Amigas, amigos de Ecuador en directo y de Ecuador Inmediato, qué honor estar con ustedes hoy, que cumplimos 20 años de haber fundado el primer periódico digital y haber abierto el mundo digital desde Ecuador hacia el mundo. Me place, me cabe el honor de estar con ustedes a través de esta señal. ¿Por qué lo hago desde Ecuador en directo? Ha sido el medio fraterno en este último año con el que más hemos compartido nuestra señal informativa, nuestro criterio, y yo me siento honrado de compartir con colegas como Jaime de la Cruz, como Gustavo Jiménez o como Carlita Aro, porque representan el avance en el trabajo del periodismo digital que tanto prestigio le ha dado al Ecuador en este último tiempo, y que para nosotros, Jaime no tiene idea lo que significa el haber abierto la puerta. Él hace 20 años, cuando no existía nada de esto, fuimos los primeros Ecuador Inmediato, un 10 de agosto del 2004, que salimos con una propuesta informativa. Me cabe el honor, Jaime, de ser el creador de la tendencia del periodismo instantáneo, del periodismo inmediato, ese que estaba perdido, porque en un principio el periodismo inmediato o instantáneo en algún momento lo jugó la radiodifusión, pero lamentablemente la radiodifusión fue perdiendo el espacio de la información para convertirse en un huelediscos. Y entonces nosotros, el 10 de agosto del 2004, sacamos al aire un producto que reunía los tres grandes medios de comunicación. Tenía la documentación de el periodismo escrito, el testimonio escrito, lo inmediato, claro, lo de ese momento, lo que se vivía con la radio y la pantalla que era la televisión en el fondo. En un principio nadie lo entendió. Jaime, créame, en un principio nadie lo entendió, pero impactó durísimo. Yo leí Ecuador porque Inmediato. Los medios de pronto... Yo leí Ecuador Inmediato en el 2004. Claro, o sea... Claro, cuando nosotros salimos, los medios de comunicación lo que máximo tenían era una página en la que colgaban el periódico de ese momento.
nos atrevimos a salir a la calle, a buscar información, a poner las noticias, a publicar las noticias que la prensa tradicional en el Ecuador siempre le negó el espacio. Y ese fue el éxito de Ecuador Inmediato. O sea, las noticias que no veía la gente en los medios, la veía con nosotros. Y ese fue realmente el impacto más alto que tuvimos. Un 10 de agosto del 2004, como hace 20 años, un día como hoy, todo que abrimos la edición y que tuvimos 37 visitas. 37. La mayoría éramos nosotros mismos que replicábamos el periódico, pero fue un buen golpe. Fue un buen golpe porque de inmediato comenzaron a saltar las noticias. Y los medios se asustaron. Doctor, esta fue una especie de aventura. De los periódicos. ¿Fue una especie de aventura? ¿Sí me escucha? No. Yo venía precedido de la experiencia de la Embajada de México, de Ecuador en México, de la cual yo fui embajador en ese año, en el 2004, y con la mala inquietud de nuestros ecuatorianos que siempre ven que no estábamos en la prensa en ninguna forma. Jaime, no asomábamos para nada. Y entonces yo decidí crear un medio que se refleje solo en Ecuador, ante el mundo. Nada más, o sea, el mundo está informando ya en la web, pero nosotros decidimos salir solo con el Ecuador. Y las noticias hasta este momento en Ecuador Inmediato solo son del Ecuador o del Ecuador al mundo, que ahora felizmente ya ¿Por cuántas redes empezaron a salir ustedes? Porque no solamente era la página. En ese momento solo había la web, Jaime. En ese momento solo había la web. Después nosotros somos los innovadores, ¿no? En la web. No había Facebook. No había. No había Facebook. En ese momento todavía no había, en el 2004. El buen paso de Facebook es hacia el 2006. 2006, sí. Claro, el Twitter 2009. YouTube 2008, 2009. Pero no existían redes, existía la web. Y en la web usted tenía que poner la información. Y no había formas de impacto mayor que no sean ir a la web. Y entonces, uno de los secretos que todavía no descubren de Ecuador Inmediato, y es el éxito que siempre tuvimos, fue hacer una página uniforme, en una sola columna, en la que se leía todo el tiempo la información que íbamos publicando. Y entonces, había personas que nos seguían, como usted, Jaime, me imagino, a cada momento, ¿no? Se producía una noticia y ustedes estaban ahí, estaban con nosotros. Bueno, había gente que no hacía eso, que revisaba, por ejemplo, en la tarde o en la noche y encontraba, en una sola columna, encontraba todo lo que había pasado en el día. Era sensacional, teníamos todo. Mire que ya al inmediato, a pocos días, comenzamos a impactar. Y fue la propia gente, algunos colegas, especialmente de relaciones institucionales, se dieron cuenta prontamente de lo que estábamos haciendo y comenzaron a mandarnos la información. Las recibíamos por correo. No había fibra óptica hace 20 años, Jaime. Claro. Hoy la velocidad de la fibra óptica es sensacional. Nos conectábamos por un módem telefónico, con ese sonidito del... ¿Se acuerdan? Claro. Conectábamos y a una velocidad bajísima, pero teníamos la forma de publicar, impactábamos, generábamos noticia, y nuestra primera presencia pública importante fue el 20 de abril del 2005 con la caída del coronel Lucio Gutiérrez. Para nosotros fue la grabación, porque otra vez nosotros decidimos publicar desde el principio lo que estaba pasando, desde el 6 de diciembre del 2004, cuando Lucio Gutiérrez manda la propuesta para que se revea la Corte Suprema y el MPD se mete a meter la mano en la justicia, Luis Villasís. ¿Y qué pasa? Nosotros publicamos el documento. Nada más, o sea, teníamos la capacidad de publicar los documentos, publicamos el documento del decreto. Eso provocó la revuelta de los forajidos. Y a abril del 2005,
2005 ya la revuelta estaba instalada, había retornado Bucarán, se armó un conflicto y los canales de televisión se negaron a cubrir la revuelta de los forajidos. La gente iba a Teleamazonas y a Ecuavisa en manifestaciones gigantescas, exigirles que publiquen, y pasaban o telenovelas o dibujos animados, pero no cubrían lo que estaba pasando con la revuelta de los forajidos. Y ahí fue cuando Ecuador Inmediato juega un papel importante. Comenzamos a publicar toda la movilización, especialmente desde Radio La Luna. Y todo salía al aire y eso regó. Y después se convirtió en el referente al mundo. Hay otro momento en que nos convertimos también en referentes ante el mundo, pero es ese el primer instante. El segundo instante es cuando ataca Colombia en el 2008, nos pega con la invasión en Angostura y somos los primeros en publicar, aún antes de que el presidente Correa se entere, porque el presidente Correa se entera por una llamada de Álvaro Uribe, ese 1 de marzo del 2008, mientras nosotros publicábamos información proveniente de la propia Caracol de Colombia, cuya corresponsal en Quito era muy buena amiga, quien me llamó al estarme a las 6 de la mañana, imagínense. Y publicamos el bombardeo. El otro fue el 30S, en el año 2010. En el 30S nosotros ya habíamos tenido una experiencia muy fuerte en la cobertura de medios y sabíamos el impacto que tiene, que cuando tenemos una noticia, la gente invade de manera impresionante el medio hasta que lo tumba. Entonces, en el momento en que para nosotros surge la información, hay un excelente documental de Rodolfo Muñoz que se llama Muchedumbre, en el cual, bueno, usted dice que se cayó la página de tantas visitas. En el caso del 2005, sí, con Gutiérrez nos pasó eso. Y en el 2010 no. En el 2010 se cayeron como cerca de 25 a 30 páginas del país, se cayeron porque no contemplaron esa posibilidad. Nosotros, en cambio, logramos cambiar la decisión de ese momento. De Gutiérrez. Claro. Entonces logramos cambiar la experiencia en ese momento, fíjese, Jaime, y de inmediato le transformamos al sistema y solo ofrecíamos la noticia de ese instante. En la página del 30S somos el único medio que reflejó todas las posiciones que se fueron produciendo. Después querían que borre. Hay un sector, no voy a decir cuál, muy influyente en el Ecuador que se manifestó en pro del golpe de Estado. Y después retrocedió al ver que fracasó y querían que nosotros retiremos el mensaje que habíamos colocado. No lo íbamos a hacer. Nunca lo hice. Está ahí publicado. Están todos los documentos de ese entonces. ¿Qué pasó? Que nosotros supimos enfrentar el tema. A nosotros nunca nadie nos impidió. Salimos al aire y logramos tener un promedio de 160,000 asistentes por minuto. Por minuto. Ese es un récord que ahora parecerá... Ningún medio lo ha tenido. Claro, ahora parecerá muy fácil, ¿no? 160,000, hay gente que se conecta por millones en un minuto. Pero en ese momento, no. Y recién nacía la fibra óptica. Recién. Entonces, fuimos pioneros. Fuimos pioneros en abrir la primera radio digital en el Ecuador, sin antenas, sin frecuencia, sin ningún sistema, y fuimos capaces de generar un proceso informativo con el poder de la palabra, en los cuales el presidente de la República, sus ministros de Estado, los partidos de oposición, los grupos que hacían noticia, tuvieron tanta presencia en el Ecuador que fíjese que en el tiempo que duró Ecuador Inmediato Radio, antes de que nos clausure Lenín Moreno, esto fue del 2008 al 2019, 11 años, cerca de 12,000 entrevistas, Jaime. Y todo eso lo tenemos guardado porque ahí están todas las voces de la historia del Ecuador. Muchas de ellas ya se perdieron porque ya murieron, pero nosotros conservamos ese espacio. Entonces vimos los creadores del primer periódico electrónico, del periodismo instantáneo, de la primera radio online. Pero todo era por audio nada más. Las entrevistas eran por audio, ¿no? Claro, en ese momento es que no teníamos posibilidades de video, Jaime. No había. Lo de la transmisión en video vino después. Creo que a partir del 2015, YouTube, ¿no? 2014. 2015, 2016 más o menos, sí, señor. Se establece ya, se da el fenómeno del streaming y el video en YouTube. Y por eso es que YouTube abre un gran espacio para los desarrolladores.
y esa es la ventana que abrió al mundo, de decirlo, con transmisión en vivo y competir con los canales de televisión que hasta ese momento boicoteaban mucho el trabajo que hacíamos en periódico digital. Sin embargo, yo debo reconocer que en cambio sí existieron medios y gente desde la televisión ecuatoriana que nos apoyaron en su momento. Yo siempre reconoceré el apoyo de Carlos Vera en Ecuavisa y de Alfonso Espinosa de los Monteros. Los dos se comportaron realmente como grandes amigos y su personal, muchas veces muy solidario, colaborábamos en información, desarrollábamos noticias. Ya en el 2016 ya se desarrolló de manera abierta y entonces toda persona ahora con un teléfono celular, pues eso fue lo más típico de la televisión, que cualquier persona lo puede tener, ¿verdad, Jaime? Es decir, solo tiene que tener un teléfono celular. ¿Cómo han cambiado las cosas? Un teléfono celular en este momento genera una transmisión en vivo, necesidad de tener antenas o sistemas satelitales y con una producción mínima genera un mensaje impactante, importante, como lo estamos haciendo ahora. Así es. ¿Qué increíble? Yo no me hubiera imaginado jamás que tenemos esta posibilidad, pero eso fue lo que abrimos con Ecuador Inmediato. Ecuador Inmediato fue el primer medio que se abrió democráticamente a todos. No tuvimos ni listas de excluidos, ni las famosas listas negras, ni tampoco los productos preferenciales, jamás. El editorial... No hemos tenido en su mayoría respaldo del sector privado, pero sí tuvimos al menos 2 sectores que supieron apoyarnos grandemente. Uno de ellos, y yo, vea, Jaime, permítame decirlo, Claro. Los ejecutivos de Claro entendieron desde el principio lo que significaba Ecuador Inmediato y nos dieron un respaldo impresionante. Y otro, el sector público en los días del presidente Correa, nos benefició muchísimo las campañas publicitarias de ellos, pero que las daban a todo el mundo, no solo a nosotros. Lo que pasa es que como medio digital teníamos un alto impacto. Claro. Y eso nos convertía en un buen competidor, por ejemplo, frente a los canales de televisión. Eran los número 1. Sí. Eso fue grato, realmente grato. Yo le soy un reconocido del público, Jaime. Éramos los número 1, sensacionales. Permítame agradecerle y saludar a las personas que están viéndonos, algunos, y de los que han hecho superchat. María Rodríguez dice: felicitaciones a Ecuador Inmediato. María. Mi padre lo seguía siempre, dice, gracias. También a Ecuador en Directo, sigan así. Omar Novoa nos hace un superchat también. Felicitaciones y bendiciones a Ecuador Inmediato. Y al doctor Francisco Herrera Arauz por sus 20 años. Y que cumpla 20 años más de parte de los seguidores de los canales digitales que nos representan. Gracias, mi querido Omar. Oye, Omar, que Dios te oiga y el diablo se haga el sordo, 20 más, pues sí. Doctor, ¿y el editorial usted lo viene haciendo cuántos años, el editorial? 17 años. Empezó en un medio de comunicación que yo fundé, que es Notioy, el noticiero Notioy en Radio Centro Internacional y cadena modular de radiodifusión, con el señor Edgar Llanes Villalobos y el querido amigo el señor Roberto Álvarez Vandenberg. Bueno, yo fundo ese editorial y luego lo mantengo por 27 años. Lo mantengo a continuación desde el Internet. Lo mantuve por escrito y luego en el 2016, 2016, cuando YouTube salta, creo, en muchas cosas he sido pionero. Soy el primer editorialista que se atreve a poner su editorial en YouTube. Cuando YouTube solo toleraba video, nosotros somos capaces de mandar un post de audio, porque nosotros consideramos que el audio es vital, mientras que la televisión es entretenimiento por la imagen. En el audio, como decía una frase muy común en esos días en la radiodifusión, la radio te abre los ojos del alma. Y entonces nosotros impactamos por ese audio. Yo mantengo todavía ese estilo del audio para que concentre el pensamiento de las personas y le abra el espíritu crítico. Era por eso. Y entonces desde el 2016 hasta la fecha
Son 8 años que estamos con YouTube. YouTube decidió con el tiempo darnos, es un producto que se comercializa de inmediato premium con YouTube, con protección de la propiedad intelectual, que para nosotros es importante, y que nos ha dado público. Ahí está la placa. Esos 100,000 suscriptores para nosotros son un premio gigante. Por eso hoy día salimos desde nuestra sala de trofeos. Sala de trofeos. No, pero créame, Jaime, qué simpático el término. Para nosotros estos 100,000 son un reconocimiento como Ecuador Inmediato, como editorialista. ¿No me oyen? Sí. Créame que esta placa dice exactamente lo contrario. Nos escuchan, nos aceptan, nos aprecian, nos apoyan. Tenemos público. Hicimos una comunidad que cada día se mantiene, es constante, no nos deja, nos apoya. En mi caso personal, al menos. Y hay que decir algo también. Lo importante de la comunidad que nos sigue es un público bastante exigente, ¿eh? Que tiene una cultura política muy importante. Muy fuerte, muy fuerte. Ya hablemos de política y de lo que ha sido estos 20 años de Ecuador Inmediato. Espérate, verás, Jaime. Yo me siento tan privilegiado por el público, precisamente porque era tener un espíritu crítico. Nosotros con cada editorial, ahora nosotros somos nuevamente posicionados en estos 20 años, fíjate, en Twitter, 650,000 orgánicos. No hemos comprado uno solo de nuestros participantes. Vamos rebasando los 120,000 en Facebook. Vamos rebasando los 100,000 en TikTok. Vamos rebasando los 110,000 YouTube. Esos números que parecieran pequeños no lo son en un espacio como el de Ecuador, con noticias solo del Ecuador, que en este momento desarrollan con un alto espíritu crítico. Quien asiste a nuestro Ecuador en directo o Ecuador Inmediato, ¿sabes lo que son? Son gente que busca la noticia, la información, la verdad, lo que ellos consideran que les ilustra y por sobre todas las cosas les forma políticamente, socialmente, económicamente. Ese ha sido el aporte de estos 20 años de Ecuador Inmediato, haber fomentado el espíritu crítico en el ecuatoriano, independientemente de lo que son las redes, porque, Jaime, lamentablemente en un momento determinado las redes se convirtieron en un espacio para el insulto y la ofensa, pero para nosotros significan el espacio para la información inmediata. Son el paraíso de la inmediata, porque nosotros podemos poner una noticia que desarrolle ese momento, que se ha producido en ese instante, es decir, es el espíritu de Ecuador Inmediato en una columna. Para nosotros ese es el Twitter y por ejemplo, en Ecuador Inmediato no te permitimos el insulto. Es muy simple. Quien insulta se va, se acabó. No discutimos con él. Se lo va bloqueando de una vez. Está bloqueado. Claro. Doctor, permítame agradecerle también a Javier Banguera. Hemos mantenido la dignidad dentro de las redes sociales y tenemos credibilidad por eso. Ah, Javier, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Javier se hizo miembro por 17 meses, doctor. Dice, saludos desde Esmeraldas para el doctor Francisco Herrera Arauz. Un abrazo y felicitaciones. Gracias, Javier. Muy amable, muy chévere que nos salude y estamos con usted. Entonces, fíjate que estos 20 años significan ese avance. De lo que nosotros creamos a lo que en este momento se vive, cambiaron los procesos tecnológicos, pero no cambió la esencia de lo que veamos. El periodismo inmediato, instantáneo, ese periodismo verdadero que sale con la noticia, ningún tipo de interferencia, ni tampoco de selectividad o de marginalidad a alguien, no. El periodismo sigue siendo para nosotros una forma esencial de vida, no más que ahora se utilizan espacios. Por eso es que, fíjate cuántos experimentos han habido, Jaime, para crear espacios
cualquier persona, insisto, con un teléfono celular se siente ya periodista y se lanza nomás a la aventura, ¿no? ¿De acuerdo? No, no es así. Crear un medio de comunicación es crear toda una filosofía de trabajo, un nivel ético, un concepto de estilo, un manejo periodístico y sobre todo un nivel profesional. Y eso es lo que nosotros fomentamos y por eso nosotros todavía vivimos, mientras que hay muchos espacios que se quedan precisamente por no tener ese concepto y por eso es que coincidimos tanto con ustedes, con los amigos de Ecuador en Directo, por manejar en un nivel profesional tan respetable, en que siempre tenemos información, veracidad, credibilidad, aceptación, participación de la gente. Claro que sí. Y tratamos de siempre buscar el otro lado de la noticia, ¿no? Otros se quedan con una parte, ¿no? Contrastando siempre lo que se dice. Porque... Lo que nosotros les llamamos, exacto, correcto, nosotros les llamamos a eso el equilibrio informativo. Uh-huh. Nunca te olvides de esa frase, el equilibrio informativo, que ustedes lo practican. ¿Te has dado cuenta? Qué buen resultado da el tener las dos versiones. Así es. Las dos visiones, los dos puntos de vista. Bueno, cuando nosotros estábamos en nuestro momento, y por eso es de conflicto del correísmo-anticorreísmo, en el 2007, cuando ya gana el poder el presidente Correa en enero, los medios de comunicación se deciden unir para atacar a Correa. Y el 8 de marzo del 2007 publican el famoso comunicado El Intolerable, con el cual los medios de comunicación se convierten en partido político para disputarle el espacio a las agrupaciones y enfrentarse a Rafael Correa en oposición. Yo fui convocado, para que me sume a ese grupo en el 2007 para atacar a Correa. Y les respondí que no. ¿Por qué? No porque era partidario del economista Correa, no lo era, sino porque consideraba que era antiético convertir a la prensa en un partido político como lo es hasta ahora y hacer oposición bajo pretexto de hacer noticia o información. Eso era manipular la noticia. Y lo otro que consideraba antiético era cerrarse solo a una banda, cerrarse al anticorreísmo, cuando nuestra obligación siempre es los dos lados. Y cuando casi nadie le prestaba atención al gobierno lo que iba haciendo, porque los medios se cerraron, revolvieron la ética, no aceptaron cumplir con su deber ético de informar a las dos partes, nosotros sí lo hicimos. Y por eso te contaba, Jaime, mira, tenemos 12,000 entrevistas, ¿pero por qué? Porque iba todo el mundo. La oposición encontraba con nosotros todo el espacio. ¿Con cuántos de ellos hasta ahora compartimos? Ya me veo poco, por mi enfermedad me he limitado bastante a la actividad social, pero en cambio en ese tiempo era preciso, propicio, excelente contar con todos ellos. ¿Y qué pasó? Nosotros ganamos credibilidad mientras que la prensa ecuatoriana se ha ido destrozando por el hacer parte del anticorreísmo ampón, como le llamo yo. Mentir es un delito. Faltar a la verdad es un delito. Levantar falso testimonio es un delito. Falsificar la verdad es un delito. Están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. Y lamentablemente la prensa ecuatoriana incurrió en eso para enfrentarse con Rafael Correa y para beneficiar a las tendencias que ahora gobiernan en este país o que gobernaron con Trujillo, que gobernaron, bueno, Lenín Moreno fue un pelele. El que gobernó realmente fue Trujillo y el que fue haciendo los daños fue Trujillo, o Guillermo Lazo, o el señor Daniel Noboa ahora, cuyo objetivo, oye, ¿qué tan torpes fueron en la prensa ecuatoriana en estos 20 años? ¿Qué tan corta visión tuvieron? Que para ellos el único objetivo era destruir a Correa. Todavía escuchas tú en medios como Ecoavisa, como Teleamazonas, todos los días machacar contra el correísmo. Para ellos no hay mayor motivo, no tienen otro motivo. Parecen partidos políticos. Correísmo ampón. Claro, viven. Cuando el país es otra cosa, el país de 20 años acá ha cambiado radicalmente. Y ellos siguen con ese discurso para destruir al correísmo, no para construir el Ecuador. Mientras, fíjate qué esfuerzo que hacemos, ¿no? Todos los días nos levantamos para construir el Ecuador, no para destruir al correísmo. ¿Qué tipo de periodismo es ese? Lamentablemente, los grandes medios tradicionales de comunicación, insisto, como Ecoavisa, como Teleamazonas, como el comercio,
El papel miserable del diario El Comercio, o de diarios que yo personalmente, al menos siempre los tuve en un alto nivel de consideración. Para mí el diario La Hora siempre fue un diario con el cual yo coparticipé y apoyé. Lamentablemente cayeron en lo mismo. ¿Y por qué toman esas posturas, doctor, estos medios? Porque los medios de comunicación consideraron que era su momento para hacer presencia política. Y además, por la disputa de los grandes negocios que controlaban desde sus espacios de la comunicación. Ellos controlaron en un principio las telecomunicaciones, la telefonía celular, los negocios con el Estado, el manejo del papel, el manejo de ciertos rubros de importación. Como llegó Correa y ellos vieron que afectaba a sus intereses, se lanzaron por eso, en pro de sus negocios. En pro de sus negocios. La telefonía celular fue uno de los grandes conflictos que se tuvo que enfrentar y que la prensa tradicional lo manejó por años. Ya después nos dirán cualquier cosa. Pero ese fue uno de los grandes motivos por los que se lanzaron a la bronca y lanzaron a los medios y pusieron a los periodistas a violentar la ética profesional. Les repito, el gran secreto nuestro fue respetar la ética. Teníamos que informar de los dos lados. Por eso teníamos información. Los medios se cerraron a la banda, solo tenían información de la oposición y el resto le negaron cualquier espacio, cualquier opción. Eso no es ético. Esa es una de las grandes fallas en estos 20 años del periodismo ecuatoriano, haber violentado la ética profesional y haber deformado la noticia. Doctor, permítame decirle a la audiencia que no se olviden de dar los likes a este contenido. Pongan los likes, que es importante para que más personas puedan vernos. Doctor, sí. Doctor, bueno, los medios de comunicación tradicionales han tomado una postura a ser anticorreísta, pero al final han logrado algo en contra del correísmo. Sí lo han hecho. Mira, para empezar, Jaime, fíjate que manipularon la justicia y montaron todo un aparataje de persecución mediante el cual, utilizando la justicia, destruyeron la honra de las gentes, su dignidad, sus derechos humanos. Son un alto número de gente a la cual persiguieron y provocaron una grave afectación. Eso para empezar. Luego, al país en sí, fíjate que bajo la consigna gritada por Lenín Moreno y Trujillo, de que había que acabar con el correísmo, fíjate que acabaron con las carreteras, con las escuelas, con los centros de salud, con la medicina, con la educación, con el sistema de servicio público. Fíjate que acabaron hasta con los centros de alto rendimiento, que ahora nos dan tanto orgullo los medallistas y todos los que participan en las Olimpiadas. Sí, pero había una política pública que beneficiaba a ese deporte y que ahora tiene que andar mendigando recursos a la empresa privada porque el Estado no quiere darles. Eso es haber destruido lo que dejó la Revolución Ciudadana. Yo aclaro, por ejemplo, yo no soy partidario de la Revolución Ciudadana, nunca fui militante, no soy del esquema de participación de su esquema político, no, nunca. ¿Por qué? Porque yo trabajé como periodista durante ese tiempo. El que haya adoptado, fíjate, esta actitud de respetar la ética, ¿le benefició a la Revolución Ciudadana? Sí le benefició, pero era porque había que cumplir con un nivel ético de informar lo que ellos hacían y no de formar ni manipular la noticia. Pero claro, la manera más fácil de destruir a las personas era acusarles de correístas y con ello convirtieron en una categoría de delito. Oye, Jaime, ¿cuánta gente cayó con eso? Y digo, pero fíjate, a nosotros en el 2019 Lenín Moreno nos cierra, pues. Cierra ese experimento que era Ecuador Inmediato, esa gran experiencia. Lenín Moreno tiene una mancha más en su miserable vida, el haber cerrado el primer medio digital que tuvo el Ecuador. ¿De qué manera lo cerraron, doctor? Junto con otro miserable como Carlos Andrés Michelena Ayala, Juan Sebastián Roldán y María Paula Romo, Santiago Cuesta, les estoy diciendo con nombres los causantes de este proceso de cierre de Ecuador Inmediato, lanzaron una campaña primero de desprestigio,
correísta. Después, Michelena ya la pasaba de medio en medio o de anuncio comercial en anuncio comercial para prohibirnos la publicidad, el boicot económico. Y después, cuando ya no les dio resultado el pararnos, se lanzaron. Nosotros teníamos en ese entonces los servidores no en Ecuador, porque no había una capacidad instalada para darnos el servicio, lo teníamos en Canadá. Bueno, denunciaron en Canadá al servidor por publicación de ciertas noticias que ellos consideraban que eran falsas, se demostró que era totalmente lo contrario, y nos lanzaron 25 denuncias en contra del servidor. El servidor lo que nos obligó es a parar. Y estuvieron a punto de quedarse con todo el material. Tuvimos que nosotros resguardar todo el material producido de Ecuador Inmediato, está archivadito, lo tenemos bien guardadito, por si acaso, por la conciencia de algunos miserables. Pero nosotros nos vemos enfrentados por una denuncia de la Presidencia de la República, de Carlos Andrés Michelena Ayala, ministro de Telecomunicaciones, que se lanzaron en contra de Ecuador Inmediato y le exigieron al servidor en Canadá que se lo cierre. Y después de eso, fíjate que teníamos que enfrentar un proceso que iba hasta en contra de nuestros intereses económicos, pero también legales. Tenía que enfrentarme con la justicia canadiense, hombre. Eso nos hizo Lenín Moreno. Eso nos hizo Lenín Moreno. Llévate a la mente, Lenín Moreno, que cuando tú necesitabas de informar en Ecuador Inmediato, siempre tuviste la puerta abierta con nosotros. Carlos Andrés Michelena Ayala, así fue. Pero ustedes, de manera proterva, por destruir al correísmo, destruyeron al Ecuador. Créanme, ellos la están pagando ahora. Yo sé que la están pagando. Y mire cómo está Moreno. ¿Qué diferencia? Ahora. Mientras ellos, claro, ellos son perseguidos hasta por su propia conciencia, por lo miserables que fueron, nosotros seguimos prósperos, con credibilidad, con gente, con nivel, actuando como siempre lo hicimos, éticamente. Y eso nos llevó a que en este momento, al llegar a los 20 años, fíjate, qué bien nos sentimos. Yo le anuncio a nuestro público nuestros siguientes pasos. Vamos a renovar a nuestro equipo de trabajo, a nuestra propuesta más que nuestro equipo, a nuestra propuesta editorial. Todo se está pensando en crear un nuevo espacio, en ofrecer nuevos productos comunicacionales, serán una sorpresa, ya lo haremos, en mantener la línea editorial informativa a través de nuevos sistemas. Y bueno, yo por lo pronto tengo que considerar la posibilidad, no estoy bien de salud, no lo estoy. El que mantenga mi entusiasmo es por una actitud de vida. Es decir, vean, si me estoy muriendo, este tiempo que me queda lo voy a disfrutar. Voy a hacer lo alegre que tengo que ser y lo posible, ser muy positivo para salir adelante. Pero voy a requerir nuevos momentos de tratamiento médico para enfrentar el cáncer, sí, los voy a necesitar. Tendré que sentarme a momentos de nuestro público nuevamente. Ya ves, por eso es que aprovecho tu espacio, primero porque es sintonizado y segundo porque es nuestra gente. A nuestra gente le puedo contar estas cosas. Claro sí. Me voy a ver obligado, pero hay una generación que está atrás mío. Ya felizmente hay una generación que está atrás mío. Y con nuevos momentos tenemos que reenfocar muchas de las cosas que seguimos haciendo por Ecuador Inmediato, por los 20 años que tenemos adelante. ¿Cuántas personas conforman el equipo de Ecuador Inmediato? Primero los 110,000 que tenemos en YouTube. La audiencia. Porque, oye, tú no tienes idea, Jaime. Claro, la audiencia. Nuestro equipo no es mayor en este momento. En su instante llegamos a tener más de unas 25 a 30 personas en el equipo. Éramos gigantes, hasta cuando vino la agresión de Lenín Moreno. Quiso tumbar todo un proyecto, pero no pudo. Ahora somos un equipo menor. Y como te digo, o sea, la posibilidad ahora es que ahora la tecnología nos está facilitando las cosas. La inteligencia artificial nos está facilitando las cosas, Jaime. A Ecuador Inmediato le vamos a darle ese vuelco hacia la inteligencia artificial que nos permite
utilizar y optimizar el recurso humano que tenemos ahora, que no es mucho, pero que es valioso, como te digo. No te doy cifras, solo por una razón, porque considero que siempre es fluctuante el equipo. Sin embargo, el mayor volumen está en la gente que nos sigue, porque es la que aporta muchas veces con información. Es la gente que aporta con recursos, por ejemplo. Ecuador Inmediato Premium fue un buen proceso mediante el cual el público asumía la responsabilidad de mantener a una línea editorial. Y la pudimos mantener porque el público nos respaldó. En los peores momentos que nosotros tuvimos con Benny Moreno, en la persecución más cruel, nosotros, teníamos público. Tenemos público todavía, que felizmente lo compartimos. El Omar Novoa es uno de ellos, el Javier Manguera es otro. Ya debe aparecer por ahí el Romualdo Zarango, verás, o sea, la Pati Santillán y todos los demás, o sea, son gente que nos sigue a todos los espacios digitales. Y lo otro que tenemos, ¿sabes qué es, Jaime? La fraternidad con los medios digitales, que nunca la pudimos tener en los medios tradicionales. Somos ya una cofradía, una camaradería. Siempre entre nosotros nos estamos comunicando. Ecuador en directo, el Javier Lazo, el chico Chochólogo. Chalco, el chochólogo, el Andrés Durán, el Pillolín, el Nelson Salazar, Alondra. El Pillolín, Alondra Santiago, Alexis Moncayo. El Alexis Moncayo y todo el equipo, el Fabricio Vela. Fíjate que entre nosotros hay tanto aprecio, tanto respaldo, tanto respeto. Kevin Chalco, ya me acordé el nombre. Sí, Kevin Chalco. Somos entre nosotros tan cercanos que fíjense que en los 20 años de Ecuador Inmediato yo los estoy festejando en Ecuador en directo. O sea, ¿qué ahí demostramos, o sea, perdónenme. Ahí se demuestra esa gran amistad y consideración entre colegas. Doctor, tengo un comentario del economista Víctor Andrade. Nos dice: de las más icónicas acciones periodísticas de Francisco Herrera es la entrevista a Félix Ais, no sé si pronuncié bien, ex agente de la CIA, y su libro removió a los que hoy quieren asomar como santurrones, Oswaldo Hurtado y su OMB Odis. Lo de Philly Gash, como yo cuento en el libro, fue una experiencia largamente buscada. Y sí tenía, Víctor, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que esté. Sí tenía esa intención que usted dice, desenmascarar. Porque al servicio de los Estados Unidos se han puesto y se ponen y están ahorita, y hay un sinnúmero de gente que vive lamiéndole las patas al imperio. Y a ellos había que sacarles la máscara. Al menos Philly Gash tuvo la valentía de hacerlo. Y este grupo de infames que traicionaron a la historia del Ecuador tuvieron que salir escapando como pillas en batida, porque esos son parte de la historia. Gente que traicionó a su país. Eso es lo que denunció Philly Gash. Y yo lo entrevisté antes de que muera. Lo perseguí por 30 años a esa entrevista. Lo logré. Y le entregué al público con el apoyo de ese gran amigo que lamentablemente ya nos dejó, Jaime Galarza Zavala, un reconocido intelectual. Pero si creen que eso se acabó, no se acabó. El señor Assange, Julian Assange, él dio la otra parte. Wikileaks reveló que acá en el Ecuador era muy común la relación con los Estados Unidos. ¿Qué no está mal, vamos? Nunca consideraré que la amistad entre los pueblos sea mala. Lo que está mal es que haya gente que se sirva a los intereses de otra nación para perjudicar a la nuestra. Eso es lo que ellos, y hay algunos periodistas, periodistas, presuntos intelectuales y demás, que han traicionado a su país. Eso también fue Ecuador Inmediato, lo de Philly Gash. ¿Por qué? Por reconocer la verdad, por decirla frente a la historia. Y eso nos dio respetabilidad, Jaime. Nos dio mucha respetabilidad. Felices 20 años, vea. Felices 20 años porque doctor. Empezamos nosotros y ustedes siguen. No, pues eso es algo que vale la pena. Doctor, y bueno, ¿y qué se ha preparado por estos 20 años? Aparte de los anuncios que hizo.
vamos a mantener un nivel tranquilito. Creo probablemente, si es que el espacio de salud me está jugando mal, pero me encantaría el 10 de agosto sentarme un rato a charlar con el público. O sea, abramos la ventana en nuestro programa en directo. No es Ecuador en directo, sino solo en directo. Y el sábado 10 de agosto, lo que pasa es que el sábado 10 de agosto es feriado, un poco nos sorprende, pero prepararíamos una larga charla con el público. Estamos pensándolo, un conversatorio para, a ver, ya los ilustres personajes tienen todo el tiempo, el espacio de ir, charlar, pero el público común no. El público común no. Y entonces creo que podemos hacer eso, un conversatorio con el público, me encantaría. Si no uno, varios conversatorios con el público. El primero lo podríamos hacer este sábado, con el público haciéndonos preguntas vía nuestro chat de chat en vivo. Les vamos a estimular a que nos apoyen en ese chat en vivo. Otra opción también será en otro momento, en este tiempo, con el público a través de Zoom, un Zoom con el público, es una experiencia medio loca que vamos a ver cómo nos resulta. Los que quieran participar. Y otra, claro, ¿sabe cuál? Me encantaría sentarme a conversar con los amigos periodistas, con los colegas periodistas, en un gran debate. Estoy pensando plantearle a Ciespal, tan abierto, tan académico y tan democrático como es el espacio de Ciespal, con Gisela Dávila y Francisco Ordóñez, para charlar sobre el periodismo con Ecuador Inmediato, pero con los periodistas. Me parece interesante. Con los periodistas. Claro, charlemos entre nosotros. Nunca charlamos, ¿eh? Somos tan autorreferentes que solo nosotros servimos. No es así, no es así. Hay que conversar. Nosotros seamos autocríticos, conversemos entre nosotros, abrámonos al espacio, compartamos con todos. Es lo mejor que podemos hacer. Fíjese que por ahí vamos. Lo del cóctel ya veremos. Lo que pasa es que o voy a Guayaquil o viene usted a Quito. ¿Cómo hacemos? Estoy por viajar a Quito, doctor. No le digo la fecha porque no quiero quedar mal. Ya he quedado mal como 2 veces con personas que les he dicho voy a viajar a Quito y no he podido viajar. Claro. Pero bueno. No, pues no más tenga la bondad de decirme cuándo y dónde, porque será un honor encontrarnos, mi querido Jaime. Gracias, doctor. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dispensado el día de hoy para conversar de esos 20 años de Ecuador en directo. Por acá ya está Gustavo Jiménez también. Ecuador Inmediato, perdón. Gustavo. No se preocupe. A mí personalmente me agrada cuando los confunden. Me agrada. Me encanta. Hola, Gustavo. Doctor, un gran saludo y un fuerte abrazo. Me uno a las felicitaciones por ese gran logro y ese legado que deja usted a la comunicación de los ecuatorianos. Qué honor siempre compartir con ustedes. Como siempre, les pido el permiso necesario para transmitir este espacio en Ecuador Inmediato, para conocimiento de YouTube, que hay el permiso de su autoría, para nosotros también difundir en nuestro público. Gracias, Ecuador. Gracias, público de Ecuador Inmediato. Todo lo que hicimos en estos 20 años fue por ustedes. Y lo seguiremos haciendo por ustedes, por la verdad, por la ética, por el profesionalismo y por el equilibrio informativo con el que siempre nos manejaremos para beneficiar a un Ecuador de siempre. Gracias, Ecuador en directo. Siempre un honor estar con ustedes. Gracias a usted, doctor. Que se mejore su salud. Felicitaciones. Adelante, Ecuador Inmediato. Bien, nosotros seguimos por acá. Gracias a toda la audiencia. No se olviden de poner los likes. Pongan los likes que no cuestan nada. Pero quienes quieran hacer un super chat, claro, eso sí va a costar un poquito, pero es necesario.